Bueno, buenas noches y bienvenido. El día de hoy estamos con Iván Aguilar desde la ciudad de Burlington en la provincia de Ontario. Iván, como en algunas otras oportunidades, nos ha estado acompañando. El capítulo de hoy específicamente tiene que ver con algo a lo que todos seguramente en algún momento nos vamos a ver enfrentados, y es el tema del vehículo, carro, la compra, adquisición de vehículo y también lo que tiene que ver con la licencia de conducción en Canadá, que es uno de los primeros documentos a los que seguramente vamos a entrar a revisar para poderlo obtener rápidamente por una serie de beneficios que vienen asociados. Iván, obviamente dentro de este proceso que lleva de Canadá, es una persona que ya se estableció como estudiante, obtuvo su permiso de trabajo con su grupo familiar, aplicando así a la residencia permanente. En el transcurso de ese tiempo, ha venido con su familia pues adquiriendo una experiencia que nos ha venido compartiendo, y el día de hoy tenemos el capítulo de licencia de conducción y tener un vehículo en Canadá. Bienvenido como siempre, Iván. Hola Patricia, ¿cómo estás? Bueno, pues bien, feliz, lista para entrar en materia. Hablemos de Súper. licencias de conducción, porque la licencia de conducción creo que si no es el primero será uno de los segundos o terceros documentos que las personas empiezan a adquirir en Canadá por la importancia que tiene. Entonces, hablemos en materia. ¿Qué documentos, Iván, en Ontario llegan a ser requeridos cuando tú vas a pedir una licencia de conducción? Ok, entonces necesitas llevar un documento para pedir tu primera licencia. La primera que puedes aplicar es la licencia G1. Ya más adelante vamos a ver Ok. los tipos de licencia que hay. Pero para esta primera licencia, básicamente el documento que necesitas es una prueba donde se vea tu fecha de nacimiento y tu nombre. Prueba de nombre y fecha de nacimiento, eso es. Okay. Entonces, en nuestro caso llevamos nuestro work permit que tenía todos los datos de nuestro pasaporte y ahí estaban esos datos. Ok. Solamente documento de prueba de Sí, identificación. Ok. sí, y sí, donde puedan confirmar tu fecha de nacimiento porque tienes que tener la edad mínima que son 16 años. Ok, perfecto. Y los documentos que, bueno, que llevamos en algún momento, ¿tiene que tener traducción oficial para la aplicación? Sí, nosotros hicimos, esto es para una etapa posterior, digamos, Ok. partiendo de la base que tú vas a aplicar a tu primera licencia de conducción. Si tienes 16 años, pues no tienes experiencia de Ujú. conducción en Canadá. Pero en nuestro caso y en el caso de las personas que vienen a Canadá, normalmente uno ya ha tenido su licencia en Colombia y tienes pues una trayectoria de licencia, una experiencia en conducción, digamos. Entonces, en ese sentido, lo que hicimos fue, en Colombia, en el Ministerio de Transporte, solicitamos un historial de nuestras licencias desde que tuvimos la primera licencia. Entonces, era en nuestro caso como 15, 16 años de historia Ujú. de experiencia de conducción. Eso lo tradujimos con un traductor oficial, creo, a través de ACE Canadá, pues nosotros hicimos nuestro Ujú. proceso con ACE Canadá, entonces un traductor certificado, y trajimos esos documentos, ese historial de conducción traducido. Posteriormente, lo que hicimos ya estando acá, fuimos al consulado de Colombia en Canadá, que es en Toronto, bueno, Ujú. sí, a la sede que hay en Toronto, y ahí hacen como una especie de notarización, o sea, ellos certifican que ese documento pues es Es válido. legítimo, Ujú. y ya con eso lo que tú quieres hacer es cumplir con el requisito de experiencia para aplicar a una licencia a la licencia, digamos, que es más completa aquí, que ya me estoy saltando el tema, pero la licencia Sí, G, que es la, sí. es la que requiere experiencia en conducción. Entonces tú por eso lo que, no, Debes. lo que queremos hacer es usar nuestra experiencia de conducción en Colombia para no tener que cumplir con los requisitos de tiempo que tendríamos que llevar Cumplir. normalmente en Ontario, que es 2 años realmente, prácticamente 2 años a partir de que tú obtienes la licencia G1. Tienes que esperar 2 años, tener 2 años de experiencia para llegar a tener la licencia más completa, La G completa. la G completa. Sí. Ok, entonces esto es simplemente, y es importante entonces entender que Ujú. para la primera licencia no es necesario un documento con traducción, sino simplemente No, el documento de identificación. Ya vamos a ver entonces ahora más adelante, simplemente hacemos un repaso, pero sí. en principio
esos documentos, si los vamos a requerir, ya sabemos qué tenemos que hacer y para qué otra cosa que es diferente que los vamos a Sí. necesitar. Eso en cuanto a documentos, ¿no? Lo que te piden. Exactamente. Eso, en cuanto a requisitos de documentos. ¿Te sirve la licencia de conducción del país del que estás viajando para llegar a manejar a Canadá? Sí, te sirve durante los primeros 3 meses. Ok, Entonces, perfecto. claro, te dan ese tiempo porque tú no vas a obtener, o se asume que no vas a obtener la licencia canadiense inmediatamente, entonces te dan un periodo de 3 meses, pues puedes usar tu licencia de Colombia o del país que vengas. Y si no tienes licencia, si no, en esos 3 meses no has obtenido la licencia canadiense, ahí lo que tienes que hacer es obtener un permiso de conducción internacional, que ese también se puede obtener en Colombia. Mm, ujú, Países sí. que lo requieren, entonces tú obtienes ese permiso de conducción internacional y con ese ya puedes tener un tiempo más, pero ahora mismo no sé cuánto tiempo más. Pero lo que hace normalmente la gente es en los primeros 3 meses obtener la licencia canadiense, la G1 al Oh, menos. Ujú. ok. Bueno, ¿desde cuándo puedo aplicar a esa licencia de conducción, Iván? ¿Desde qué edad dices? ¿Desde qué momento? O sea, ¿desde qué día Ah, puedo yo empezar a hacer esa vuelta? O sea, No, des- inmediatamente, en el momento en que llegas puedes empezar a gestionarlo y de hecho nosotros lo hicimos así porque la licencia de conducción es como el documento de identificación más usado acá, entonces te lo van a pedir, no sé, adquirir un contrato de internet o cualquier cosa, te piden una prueba de dirección y una identificación canadiense y pues usas la licencia. En la licencia aparece la dirección del sitio donde de vives domicilio. y tu nombre, todos tus datos. Entonces, ese es el documento que más se usa como prueba de dirección y de Bueno, identificación. ok. ¿Y desde qué edad? Entonces ya lo vimos desde los 16 16 años. años, sí. ¿Aplica algo antes de los 16? No, antes de los Ok. 16 no se puede manejar, pues, legalmente. ¿Ya, ya hay alguna restricción si es a los 16 años? A los 16 años sí, pero son las restricciones que te ofrece la licencia G1, que si Ah, quieres ok. las podemos Vamos hablar ahora. entonces, si Sí. quieres, ahorita las vamos a hablar para Ok, darle como el orden de, como de los diferentes tipos de licencia que hay. ok. Bueno, y los requisitos, entonces ya para primera vez, ya vimos que se trata básicamente de un documento donde se pueden presentar los test para las pruebas de conducción. Iván. Ok, entonces hay hay un primer test que es escrito. Ujú, Este lo puedes presentar en una sede de Service Ontario, que es pues, como estos sitios donde se hacen todos los trámites legales de salud, de la licencia de ok, conducción, diferentes temas legales, digamos, con la provincia, se hacen en los Service Ontario. Y ellos también tienen unos centros, estos se llaman unos Driver's License Center, o una cosa así, que es donde te hacen ya las pruebas prácticas donde haces el test de conducción como tal. Pero ese es un paso más adelante. Para la G1 no tienes que hacer una prueba de conducción como tal. Es un test escrito y un examen visual. ok, perfecto. ¿Se requiere solicitar una cita para esto? Para la G1 no. Tú simplemente llegas al Service Ontario, normalmente pues haces la fila dependiendo cuando vayas y pides un turno para ese fin. Yo quiero hacer Ok, mi test de conducción y tienen unos salones, lo haces ahí. Entonces digamos que para ese caso es la más fácil. Pues simplemente ok, llegas, lo pides y tienes que pasar el examen, aprobar el examen con un 80% de las preguntas correctas. Y posteriormente, cuando ya vas a hacer el proceso un tiempo después de la siguiente, de la G2 o de la G, ahí sí tienes que tramitar una cita. una cita previa. Sí, Ok, asumo que bueno, ya vamos a hablar entonces de los diferentes tipos de conducción para que nos expliques un poquito cuánto cuesta y para qué se sirve y para qué sirve. Entonces, ya hemos hablado y hemos tenido una introducción de que hay primero unos steps para llegar a la licencia plena. sí, Entonces, eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué tipos de licencia de conducción hay? Y empezamos ok, a hablar de cada uno. O sea, sí. ¿cuántas son? Entonces, a nivel global, bueno, en Canadá, lo que he investigado, porque esto no, si uno no lo Ajá. necesita, pues no lo sabe, hay 15 tipos de licencias dependiendo del tipo de vehículo que quieras manejar.
Ok. pero para los fines normales, pues lo que normalmente la gente busca es tener un vehículo, un automóvil, Sí. un SUV o un camión pequeño. Eso es para ese tipo de vehículos existen las licencias G, que son las que yo te decía, G1, Ujú. G2 y G. Que la Ok. G Plena. en ese orden tienen más privilegios, más libertades. Entonces la G ya es la plena, digamos. Con esa puedes conducir sin restricciones realmente. Ok, perfecto. Entonces Entonces son empecemos a tres. hablar, sí, entonces son tres, entonces empecemos a hablar que esas son las que usualmente vamos a necesitar. ¿Cómo es poder el tener acceso pues a esa licencia G1? Entonces ya nos diste una indicación, simplemente resumamos de qué hay que hacer, cuánto cuesta y Sí. para qué me sirve tener esa licencia, por cuánto tiempo la puedo mantener, o sea, hasta cuándo la debo tener o en qué momento la debo cambiar. Ok. Entonces, la G1 es la licencia para los más novatos, digamos, es la primera Ujú, licencia que tú tienes a los 16 años cuando no has tenido experiencia en conducción. ujú. Entonces, como te decía, se hace el test escrito, que es un test de normas y de reglas de tránsito, digamos, para que conozcas lo básico. Em, Ahí haces un examen visual y ya obtienes tu licencia G1. Ahora, esa licencia que te permite tiene bastantes restricciones porque solo puedes conducir acompañado de una persona que tenga licencia G plena, ¿sí? Ok. Es decir, si pues, para una persona que llega a vivir acá no sirve mucho para manejar porque pues obviamente tendrías que andar siempre con alguien, con un Mm, acompañante. Entonces por eso digo que está muy enfocada como a los jóvenes, a los que van mm, manejando con el papá en estos primeros sí. meses de aprendizaje. Entonces, tiene esa restricción que nomás esa ya pues te quita toda la utilidad, ¿no? Tienes que ir siempre Mm, acompañado de alguien. acompañado. Luego no puedes manejar en los highways 400 que son en Ontario, pues las autopistas grandes. No puedes manejar en highway, no puedes manejar en el horario de 12 de la noche a 5 de la mañana. Ok. Obviamente no puedes manejar con ningún nivel de alcohol en la sangre o de marihuana. No se puede, Ujú, eso sí aplica para, pues lo de marihuana no puedes manejar bajo la influencia de los efectos de mm, marihuana. Em, Esas son como las más importantes de la G1, ok. entonces están enfocadas a que la gente, a que digamos, estos conductores nuevos puedan adquirir experiencia de conducción, pero acompañados de alguien en horas del día, en Ujú, vías ok. tranquilas. Entonces, ahí lo que haces es, se, se requiere un periodo de 12 meses Ok. para, teniendo la G1, para poder aplicar al siguiente paso que sería la G2. ¿Y cuánto cuesta esa licencia, aplicar a la G1? Ok, entonces a la G1 tienes que pagar $90, es el fee de la licencia. El Ok. examen cuesta $15 más tax, el test escrito que te mencionaba. Ujú. Y tienes, no, eso es básicamente para la G1. ¿Y se paga directamente en el En lugar? Service Ontario, sí. Ahí la puedes pagar como tarjeta Sí, con crédito, tarjeta de crédito lo débito. pagamos nosotros, no Ok. cash, pero sí, nosotros lo pagamos con tarjeta de crédito. Ok, ya tengo experiencia, 12 meses de conducción, Sí. ya puedo acceder a la G2. ¿Qué Sí, pasa con esa licencia? una cosa, ese tiempo se puede reducir a 8 meses si Ok. haces unas clases, si tomas unas clases de conducción. Entonces, si completas determinado curso de conducción o determinadas horas que puedas certificar de una escuela de conducción, pueden ser 8 meses, entonces pues se reduce un poquito. ¿Y es costoso? ¿Tú sabes eventualmente esos cursos? Pues se cobran por hora. Ahora te voy a contar Sí. como $25 la hora que pagaba yo por estas clases. Y ya ahora te voy a Ok, contar por qué tomaba clases, porque yo ya sabía ok, manejar, pero igual tuve que tomar sí, clases. ok. Entonces, Bueno. entonces digamos, bueno, llegamos al momento de aplicar a la G2 y ahí ya tienes, ese es el primer examen práctico que vas a hacer. Ujú. Entonces, ya ha pasado el año o los 8 meses y haces un examen práctico en los centros que te comentaba, de centros de pruebas, se llaman Driver License Center, una cosa así. Pero Ujú. también son de Service Ontario. Entonces, simplemente uno busca, a ver, lo que se recomienda. Esto ya son cosas que aprendimos sobre la Marcha. práctica.
es escoger hacer los tests en zonas no tan de tráfico no tan pesado, ¿no? Tú podrías ir a hacerlo en el downtown de Toronto, pero va a ser mucho más difícil que apruebes el test ahí a que si lo haces en un pueblito y al final el resultado pues, es el mismo. Obtienes la licencia, Mm, pero lo haces en un sitio más tranquilo, ujú. donde probablemente tengas mejores posibilidades de aprobarlo. ¿Sí? Ok, fabuloso. Sí. Entonces, una vez apruebas ese examen, ya tienes la licencia G2 que te da un poco más de privilegios. Ya puedes manejar en highways, puedes manejar llevando personas, puedes tener acompañantes, pues todos el número de acompañantes está determinado por el número de puestos con cinturón de seguridad que tenga el vehículo. Entonces, Ok, no necesitas estar acompañado de una persona que tenga la licencia G plena. ok. Ya te da un poco más de Autonomía. independencia, ¿no? Sí, Ok. Y eso esa licencia, entonces ahí agendamos, cuánto cuesta, tengo que llevar yo mi carro, el carro está ahí. sí tienes que llevar un carro, pero si no tienes carro, lo que hice yo fue, y ahí va el punto De por qué lo pagas, hice. claro, pagué las clases, uno porque digamos que el test práctico no es tanto de saber conducir, sino de muchas normas y detalles que los evaluadores tienen en cuenta. Entonces, este instructor te va a decir, usted tiene que mirar hacia la derecha, hacia la izquierda, en un pare, antes de cruzar. Ujú. Cuando te vas a cambiar de carril tienes que mirar hacia atrás. Te da unos tips que normalmente uno no conduce así en Colombia. Entonces, Ujú. ese tipo de cosas Ok. pues sirven y solo te las da un instructor. Entonces, esa fue la razón para tomar el curso. Te dice que tienes que pasar a determinada distancia de los carros que están estacionados. A veces uno de pronto pasa muy pegado y ahí ya tendrías una falla. Entonces, eso me pasaba a mí, que él me corregía, me decía, tiene que pasar más lejos. Tiene que frenar pues, un poco más lejos del carro de adelante. A veces uno se pega mucho. Entonces, todo eso me lo corregía. Todos esos detalles son importantes y por eso es bueno tomar las clases. Y además, yo en ese momento no tenía carro, entonces él me dijo, yo le presto el servicio, pues yo hago la inscripción en el centro de evaluación, yo llevo el carro para que le hagan la evaluación, o sea, yo lo acompaño allá y usted presenta el examen en mi carro, o sea, en el carro de la escuela realmente. Ujú. Entonces, a tu pregunta, sí hay que llevar un carro, pero pues si no tienes carro, lo puedes presentar en el del instructor. ¿Cuánto te costó el tener el carro, acceso con el carro de la escuela? Eso, mira, cuando yo presenté el examen, claro, yo me salté el paso de la G2 porque yo ya tenía esa experiencia de conducción en Colombia. Ese es el Ok, punto de traer la experiencia de Colombia el historial. certificada, que tú pasas de la G1 directo a la G. Puedes Ok, aplicar una vez a la G. ok, ya, Si ya. pierdes el examen, ya tienes que esperar un año para volver a aplicar. Entonces es importante pasar te dan la opción de saltarte el tiempo, pero si no lo pasas, tienes que esperar nuevamente y te quedas con la G1 o con la G2. El caso es que no te toca esperar un tiempo. Entonces, me perdí cuál era la pregunta. No, estábamos hablando de, bueno, en la G2 habían otras cosas importantes Ah, y era el costo me dijiste. el agendamiento y el Sí, costo. Y sí. una cosa que no quisiera dejar pasar, Iván, es yo puedo perder mi primer examen de la G1 en conocimientos y puedo volverlo a presentar. Sí, de hecho yo lo perdí. Lo puedes presentar las veces que quieras. Cuesta Vale 15 los 15 dólares, dólares más 15 dólares impuestos. más tax. Sí, Ujú. entonces, y hay un Handbook Drivers, que es el Ontario Official Handbook, que es para estudiar para ese examen. Creo que también cuesta 15 dólares el librito y lo puedes conseguir en línea. Bueno, de hecho Ok, se consiguen muchos tutoriales en línea, no hace falta sí, comprarlo, pero a tu pregunta se puede presentar varias veces si lo y pierdes. pago los 15 dólares más Sí, impuestos. exactamente, tienes que volver a pagar. Entonces en la G2 me Ah, agendo cuánto cuesta y qué pasa si lo pierdo, porque hay varias posibilidades de que los pierda, porque si no, no estoy enterada o sí. fallé, ¿cuántas fallas puedo tener en la conducción? O Ah, sea, para que no me afecte. sí, no me acuerdo exactamente, tienes una tolerancia. Yo Ok, tuve fallas en cierto. mi examen, tuve, no sé, unas 5 o 6 fallas, pero aún así lo aprobé.
Ok. Entonces, digamos que no, en el momento de estarlo haciendo, si ustedes ven que la persona está notando fallas, tampoco es ponerse nervioso, porque puedes tener fallas e igual aprobar. Entonces, Sí, sí, sí. tratar de estar tranquilo. Ujú. Y tú me has preguntado El el costo costo. Sí, y la claro. inscripción. Yo pagué lo que te decía, los exámenes como tal, el examen, son dos exámenes prácticos, uno para pasar a G2 y el otro para pasar a G, ¿sí? Ok, Entonces, en total son dos, cada uno cuesta $90, ¿sí? ok. Entonces, eso solo el examen. Para las personas que queremos validar experiencia de otros países, hay que pagar $106 adicionales. Entonces yo pagué un global como de $500 por el alquiler del carro, las horas de clase del día que fui a presentarlo, estos $100 que te mencionaba, los $180 de los dos exámenes, porque yo no, claro, yo presenté solo un examen, pero no te eximen de pagar todo el ciclo como si hubieras hecho el ciclo completo. Entonces Ok, yo pagué como un total de $500 por el tema de la licencia. ok. O Porque sea, incluyes todo eso, y si no tienes carro, pues tienes que pagar la escuela, te cobra un monto por el carro. Ahora mismo no me acuerdo cuánto fue, pero todo el paquete fue como $500. o sea que estaríamos hablando que tú saltándote de una, o sea, pasando de la G1 a la G plena, estaríamos hablando de un monto parecido Sí, como a 100, a $600, porque sí, estaríamos sumando los 90 más los 15, como unos 600, pongámosle redondeando unos 600, no sé si 30 alcanzará, porque con los impuestos, bueno, sí, en total 600, digamos que 600. esos 90 que te decía más los 15, si Sí. sumas todo, te daría unos 600, incluyendo unas horas de clase. Yo creo que yo tomé unas 5 o 6 horas de clase, más las horas del día del examen, porque como te decía, fui a presentar el examen a una ciudad que queda un poco más alejada de Toronto, entonces, no sé, fueron 2 horas, más o menos 3 horas que pagué de clase ese día, para un Ujú. global de 600, con el alquiler del carro, con el pago de los exámenes, la inscripción, la licencia como tal cuesta $90, Ok. la licencia, y de hecho tienes que pagar $90 cada 5 años cuando la vas a renovar. Entonces pagas esos $90 nuevamente. Esa G, bueno, la G2, si yo la perdí, ¿la puedo volver a presentar en cualquier momento? La G2, si la puedes volver a presentar, ahí creo que no tienes que esperar un tiempo. Es cuando pierdes el que vas a La G hacer para la plena. G. Ahí Ujú. tienes que esperar un tiempo de 12 meses. Normalmente esperas 12 meses para presentar tu paso de G2 a G. Y si lo pierdes, tienes que esperar nuevamente 12 meses. Si yo hiciera el ejercicio normal, tuve la G1, Esperas un me voy año. a hacer, me espero un año, paso a la G2. Ahí cuánto debe pasar para pasar a la G normal si no quiero el ascenso. O sea, si no hago, aplico el ascenso. O sea, 12 meses si no también. quieres ir a la G, De nada porque no tengo, no me llevé los documentos o no tengo como la ah, experiencia dos validada. años. Tienes que hacer 2 años, te tomaría el proceso haciéndolo por el camino regular. Ok, perfecto. Sí. Listo. Entonces, llegó el momento de aplicar a la G plena. La G plena entonces es también una parte práctica Sí. y una parte teórica. No, teórica O sea, no. ahí ya no. Es Ahí solo solamente examen la práctico. práctica y Sí, ya ahí se definiría. La definición de si paso o no paso de cualquiera de las licencias es inmediata. sí. Y depende de tu prueba y del evaluador. Entonces, ahí, por eso es importante, uno, el sitio donde lo hagas. Por ejemplo, mi instructor Ujú. fue muy bueno porque al sitio que me llevó me dijo, lo van a, le van a hacer más o menos esta ruta, aquí tiene que acelerar a fondo. Bueno, me dio todos los tips, Mm, entonces no tengo tanto mérito en haberla probado de una vez, sí. pero eso es importante y ese es un dato que me sirvió mucho. Ese fue un dato que me dio un amigo, me dijo, mire, yo lo hice con esta persona y me Y fue fue bien, útil. me dio todos los tips necesarios, entonces pues eso te ahorra dinero y tiempo, ¿no? Porque el tema de la licencia, pues poderla obtener pronto es importante. Entonces, ahí otro punto que se me olvidó mencionar es que el examen de la G es diferente del examen que te hacen para la G2. Como te decía, son dos exámenes. El primero es un poco más sencillo, es conducción, más en un barrio, Ujú. no situaciones tan complicadas, digamos. Y en el de la
full, en la G plena, ya te sacan a highways, te piden, bueno, cámbiese de carril, haga un giro de 3 puntos, te piden cosas un poquito más complicadas. Ok, perfecto. Lo otro que te iba a preguntar con respecto a la o sea, a las licencias es, entonces si te entendí, cada vez que vaya a cambiar de la licencia, tengo que pagar $90 para poder Sí, adquirir mi licencia. O sea, para de la renovarla, G1, 90, cada 5 90, años. 90. Pero Ah, cada 5 años no, pero si tengo una G1, tengo que cambiarla a la G2. Ahí también aplica que tengo que pagar los $90. sí, Ok, y el examen perfecto. vale $90, pero los exámenes son dos. Entonces ya sabes que cada uno te cuesta $90. Exactamente, listo. Bueno, y ya teniendo esta G plena, entonces pasé, aprobé y qué tengo que hacer para que me den mi documento. O sea, ya con eso y en general, ¿qué hay que hacer para tener el documento de la licencia? En los 3 casos te llega a la casa, entonces te aprueban o apruebas el examen y ya tienen todos tus datos, te Ujú. llega, no sé, en 15 días, algo así, te llega por correo a tu casa. Ah, ok, perfecto. Sí. Y perfecto. ¿Cómo se pueden pagar o sea, esas licencias? De hecho, lo que es el agendamiento se Ujú. hace, por ejemplo, para esa G plena, tú le hiciste, ¿de qué manera? Porque la G1, pues tú llegas y de una vez Sí. llegas, pides el turno. Las otras, ¿cómo haces para La- pedir? en mi ¿Cómo lo caso lo hizo el pagas? instructor. El instructor Ah, ok. pagó todo y después yo le pagué a él, pero se puede hacer en línea. Todo lo puedes hacer tú mismo, pero él lo hizo y él buscó la cita en este sitio específico que te comentaba. Entonces, Ujú. ellos como saben dónde es más fácil, entonces él lo agendó, pagó y ya después me dijo a mí, este es su monto total, que más o menos redondeando era los $600 que te mencionaba. Y puede llegar a ser esos tiempos como extendidos, o sea, hay mucha gente, hay muchos turnos para En poder este tener esa momento, cita. en este momento está represado por el tema de la pandemia, Ok. entonces no están dando citas para exámenes de la G plena. Entonces, yo tengo un amigo, por ejemplo, que solo tiene la G2 y no le han permitido, no le han dado cita, no le han dado cita para presentar el otro examen y eso tiene unas implicaciones porque esto también lo vamos a hablar más adelante, pero en el tema del seguro, por ejemplo, tu seguro cuesta más dependiendo de la licencia que tengas. Mm, Tienes una licencia más, digamos, más de la G, una licencia de más experto, pues ahí tu seguro baja porque se supone que conduces mejor y hay menos riesgo, ¿no? ujú. Entonces, claro, y él está pagando mensualmente $400 de seguro por no sé, un Mazda 3 año 2015, por decirlo. Y si tuviera la G plena con el mismo carro, ¿cuánto le estaría costando? Puede costarle fácilmente la mitad. Ok, entonces Sí. es representativo y Es es muy importante representativo. tener una mejor licencia para Sí, efectos de lo que vamos a ver ahora más tarde, y los costos que implica también para tener un carro. O sí, sea, no es de acuerdo. solamente tener la licencia. Listo. Entonces, sí hay que hacer un agendamiento. También hemos hablado que es importante para este tipo de preparación los materiales, que los podemos también adquirir en línea. Hay Sí, tutoriales, hay cursos y esos cursos, sí. pues me imagino que tú los buscaste también en línea. Sí, en YouTube hay videos de cómo es la prueba, por ejemplo, de cómo es Ujú. la prueba práctica, entonces te dan muchos tips. Eso yo lo hice, o Ok. sea, lo estudié, más las clases eh, pues, presenciales que tuve en el carro y todo esto creo que me sirvió, Ujú. pero sí hay que hacerlo, definitivamente hay que hacerlo. Ok, o sea, es normal llegar y encontrar en Ontario sin ningún, o en cualquier lugar, sin ningún tipo de dificultad, academias de conducción Sí, especializadas y hay saben que todo el bastantes. mundo las van a necesitar y todo lo que me acabas de decir lo van a ofrecer. Sí, Ok, perfecto. Listo. Nos dijiste que la licencia de conducción es válida por 5 años. sí. Entonces, cada 5 años se tiene que revalidar y tiene que volverse a hacer el examen o es simplemente No, pagar. no, es simplemente pagar. Cada 10 años tienes que cambiar la foto. Entonces, Ah, ok. cada 10 años te tomas una foto nueva, pero a los 5 no. Y otra cosa importante es, si tú te cambias de casa o del sitio donde vivas, tienes que cambiar la licencia.
porque como te decía, tu licencia es la prueba de dirección, entonces De ahí aparece la domicilio. dirección de donde vives y te dan un mes de plazo para cambiarlo. Pero entonces cuando voy a cambiar mi licencia también tengo que volver a pagar los $90, No, ¿no? ahí no pagas, no, no, no. Es Y solo, tampoco en la de los 10 años con la foto. no, ahí tampoco pagas. Ok. O sea, simplemente pago es cada Pagas, 5. no, pagas, sí, pagas en la renovación, pagas cada 5 años. O sea, Sí. claro, en los 10 años son otros 5 años, ahí pagas Ok, los hay $90, renovación. pero cuando cambias de dirección no pagas. Ok, perfecto. Es como una actualización de Sí, información para que exacto. yo esté siempre registrada. Y lo haces Ok, y te llega a tu nueva dirección. ok, perfecto. Y eso es lo único que hay que hacer para refrendarla. Sí, Listo. ¿Me sirve mi licencia de conducción de Ontario para conducir en el resto de Canadá? sí. Ok, ¿las otras provincias tienen su propia licencia diferente? Sí, tienen otra reglamentación, otras licencias. De Ok, esa no tengo muchos detalles, pero no. puedes manejar con la de Ontario y puedes manejar también en el estado de Nueva York, de Michigan y digamos, si tienes algún ticket o los puntos los demerit points que te dan cuando tienes algún ticket, si te los ponen allá, cuentan también en esos estados. Entonces, Me pues, computan todo lo que tenga por fuera también a mi licencia en Canadá. pero en esos dos estados, en el estado de Michigan y de Nueva York. Ok, Sí. bueno. Bueno, hablamos también pues, de tener la licencia de conducción y de perderla también eventualmente, de no pasarla. Pero ¿qué pasa? Hablemos de otro tema que es mucho más drástico, pero puede llegar a suceder y es ¿por qué razones puedo perder mi licencia de conducción, Iván, Ok, en Canadá? ok, entonces básicamente es como ocurre en la mayoría de los países, por no cumplir con las normas de tránsito. Sin embargo, pues el gobierno canadiense es bastante laxo. En los primeros puntos, como te decía, hay algo que se llama los demerit points, que son hasta 15 puntos, te dan solo unas advertencias. Entonces, cuando vas acumulando, tienes de 2 a 8 puntos, te dan una primera advertencia, te llega a tu casa una primera advertencia. Bueno, hemos visto que usted está acumulando puntos, no sé, por favor revise su forma de conducción. Y luego tienes otro rango que es de 9 a 14. Ahí te llega otra advertencia. Pero ya después de 15 puntos tienes una suspensión de la licencia por 30 días. Ahora, tú me Ok, preguntaste por qué lo puedes tener, entonces hay varias razones. O sea, causales. claro, por los tickets de parqueo no te dan demerit points, pero exceso de velocidad sí. Eh, por ejemplo, hay algo que se llama tailgating, que es pegarte mucho al carro que está adelante. En la autopista, si te pegas al carro de adelante, eso te puede dar puntos, pues si un policía Me te alcanza a ver. captura en flagrancia. Ujú. Entonces, hay otros que son, bueno, si tienes un choque y te vas, eso te da 7 puntos, por ejemplo. Eso lo tengo que anotar Ok, porque no me acuerdo. ajá. Cuando no, si un policía te indica que tienes que detenerte y no te detienes, 7 puntos. Entonces, como te decía al comienzo, 15 puntos te suspende la licencia. Entonces ahí ya tienes, si haces esas dos, ya tienes 14. Conducción peligrosa, que es, bueno, exceder el límite de velocidad. Si excedes el límite de velocidad por 50 kilómetros, te dan 6 puntos. No sé, el límite normalmente en las autopistas es 100, el más alto si vas a 151, pues ya te dan 6 puntos. Ok. Así por darte algunos ejemplos, ¿no? De 3 puntos por sostener un celular, solo por sostenerlo. Entonces, con eso son súper estrictos. Y una vez entonces tú vas acumulando puntos, llegas a los 15, te suspenden la licencia por 30 días y ¿cómo se dice? Te la retienen. Tú tienes que entregar la licencia. Si no la entregas, te, mm, puedes perderla hasta por 2 años si no entregas la licencia en esos 30 días. Ok, si yo la entrego, se supone que no la tuve, entonces tengo que volverla a sacar. Te la devuelven. Pero Ok. tienes que hacer el examen, tienes que hacer todo. Cuando te la suspenden, tienes que volver a hacer el proceso. O hacer los A exámenes y demostrar aprobar. que puedo manejar. Sí, entonces como seas bueno, si ya llegaste a 15 puntos, pues si eres un conductor medio,
Ajá, Entonces, peligroso. sí, sí, O sí, sea, estamos basados en Ontario, en general en Canadá, en un sistema de puntos que sí, puede llegar a afectar, tener advertencias y puede llegar hasta perder la licencia por las cosas que normalmente se pueden llegar a perder. ¿Qué sí. pasa si una persona es, tú sabes, no sé si sea esto de tu conocimiento, que si una persona la encuentran conduciendo sin licencia, puede llegar a suceder? ¿Qué puede Mm, llegar a suceder? ay, no, Yo no creo que sé, iría, no sé qué ocurre, pero asumo que son unos puntos también. Te ponen puntos por manejar sin la licencia. Asumo, claro. pero no tengo la respuesta a eso. Ok, pero las personas normalmente tienen que tener la licencia en su Sí, mano en el ah, momento claro. que van a conducir. Sí. Sí, porque los oficiales de policía la requieren, es el primer documento que te piden, la licencia y el registro del vehículo, la licencia del vehículo también, la placa, ¿no? Ujú. Pues el documento de propiedad, digamos. Ok, Entonces, estas dos cosas es lo que te piden cuando te hacen el pullover. ok. Ujú. Hablando del tema de, pues ya de, bueno, de las utilidades que tiene la licencia, tú nos mencionaste algunas, pero se habla y es súper conocido en Canadá que es importante tener la licencia por muchas razones. O sea, ¿en qué situaciones específicas es fundamental tener esa licencia? Bueno, es un documento de identificación, pero una de las razones importantes, como te decía, es si tú necesitas tener un vehículo, el seguro es mucho más, bueno, no estamos hablando de tener la G plena, pero digamos, hablando en general de las licencias como tema de identificación canadiense, porque a ti te Ujú. piden, normalmente para cualquier cosa, para un crédito, para cualquier contrato, te piden dos Dos piezas de pruebas. identificación canadiense. Ujú, Y por ejemplo, la tarjeta de salud, el health card, no sirve. Entonces ujú. es la licencia y tu PR card o tu permiso de trabajo, pero normalmente te piden con foto, ¿no? Entonces, la licencia es muy importante, es una pieza de identificación muy importante y ya dependiendo de la que tengas, pues tienes otros privilegios que es lo del seguro, el seguro menos costoso. Ok, ¿Qué otra cosa? perfecto. Eso es eso, básicamente. Ok, se me ocurrió, yo no sé si te haya pasado, y es, ¿qué pasa si se me pierde la licencia de conducción? ¿Qué debo hacer? Mm, Ahí tienes que tramitarlo a través de la página. Es algo similar a cuando cambias de dirección, porque igual te la envían gratis cuando te cambias de dirección. Entonces, ahí a través de la página está la opción de se me perdió, la puedes pedir Ujú. nuevamente, pero ahí no tienes que hacer el examen ni nada, a diferencia de cuando te la suspenden o algo así, ¿no? Es como un reemplazo. Sí, porque es como, pues, me imagino que es muy común, ¿no? La gente se le Ujú. pierda. Ok, perfecto. Y asimismo, cuando yo tengo esa licencia de conducción, me imagino que esta también nos va a servir en otros países para poder conducir, Mm. seguramente. Sí, yo no me acuerdo si yo en Colombia manejé creo que sí la mostré alguna vez en Colombia, porque a Ah, mí la tuviste que. se me perdió mi cédula, se me perdió mi cédula de Colombia, entonces cuando fui, pues Ajá. tenía la licencia que era el documento de identificación y algunas veces me la pidieron y pues sí, Claro. sí es válida. Bueno, pues bastante la licencia de conducción porque efectivamente es el documento de identificación para Sí, poder tener el carro, ¿no? Porque no sí. puedo tener, o sea, eventualmente el orden debería ser, tengo el documento para ahora sí poder de pronto eventualmente pensar en adquirir el carro. Y es que hemos hablado de pronto en otras oportunidades, un carro no necesariamente es un bien suntuario en un país como Canadá, porque hay muchos presupuestos acorde a lo que cada uno busque. Pero Sí. entonces vamos a empezar a hablar de ese tema específico, tener un carro en Canadá. ¿Qué tan difícil es? ¿Dónde lo puedo comprar? ¿Qué es lo más usual o frecuente que podemos nosotros llegar a pensar que estamos Ujú. recién llegados como estudiantes? Que, ¿a dónde lo podemos buscar? Ok, digamos ahí lo más recomendable es comprarlo en un concesionario, alguien que te pueda dar Ujú, algún tipo de garantía. También los particulares también venden carros, entonces hay páginas o aplicaciones, autotrader.ca es como la más común. En Kijiji también, pero en Kijiji puedes comprar cualquier cosa, pero ahí también venden carros. Solo que pues es más confiable ir a un concesionario y además
para personas que están llegando, como nos ocurrió a nosotros, pues si vas a un concesionario, ellos te hacen el trámite de la placa, del registro, te hacen todo. Entonces es más fácil que comprárselo a un particular y que tú tengas que hacer el proceso de la licencia del vehículo, radicarlo, pedir la placa, no sé. Pues uno no sabe eso en ese momento, entonces Ujú, puede ujú. asesorar a un concesionario y los concesionarios venden usados también. Bueno, los dos carros que hemos comprado acá, que hemos tenido, han sido usados. Un carro bueno, en buenas condiciones, que pase algunas certificaciones de las que vamos a hablar ahorita. ¿En cuánto crees tú que puede llegar a tener ese presupuesto más o menos como organizada una persona para hacerlo? Mm, Puedes conseguir desde, no sé, depende de lo que quieras, pero un carro pues confiable, no sé, Sí. unos $10,000. Con $10,000 puedes conseguir, consigues de menos, Ujú, pero pues por lo general ya tienen mucho más kilometraje. Aquí pues lo normal es que los carros tengan bastante kilometraje porque las distancias son grandes, ujú. entonces no es tan frecuente conseguir así un usado como en Colombia que se consiguen con poquitos kilómetros, pero yo diría $10,000. El nuestro, el primero que compramos nos costó 15,000, que era un carro modelo 2015, pues full equipo, un Volkswagen Jetta. Ujú. Y sí, es un carro pues familiar, bastante bueno y tenía 34,000 kilómetros. Entonces con $15,000 te compras un muy buen carro. Ok. ¿Y qué tipo de certificaciones se deben tener para que yo lo pueda manejar? Aquí en nuestros países nosotros tenemos nuestro certificado pues como que nos toca hacer para poder demostrar que el carro está bueno, en buenas condiciones. Allá que Mm, existe. mm. No es solamente comprar el carro, ¿qué más? O qué Esa otras? es una buena pregunta porque o sea, como tal, yo no cargo en el carro no sé, como en Colombia una revisión técnico-mecánica, por Ok. ejemplo, no es un No hay que hacer un documento. emission test o nada de esas cosas. No, yo no he tenido que hacer eso. Yo no tenía, o sea, no sé si, pero sabes que no, yo no sé si haya, Mm. porque no es común o no lo he escuchado. Bueno, normalmente uno se basa en la experiencia de los amigos que Sí. dicen tiene que hacer esto, aquello, pero no sé si con carros viejos tengas que, o sea, pues con carros ya muy viejos tengas que hacer algún tipo de certificado, pero no es algo común de lo que se hable, alguna certificación que tú le tengas que hacer al carro. No puedo Ok. garantizarte que no exista, pero de los carros que yo he tenido, pues el más antiguo era un 2015 y Ujú. nada de eso, No te pidieron no, ninguna no me pedían certificación nada de eso. adicional. No, ¿Es obligatorio tener un seguro cuando compras el carro? eso sí es obligatorio. Tienes ¿Y que ese seguro es con quién se adquiere, dónde se compra? Tienes varias opciones. Lo mejor es, bueno, en el primer caso yo lo tuve bueno, esto era ¿cómo se llama? La aseguradora de la empresa en la que trabajo también Ujú. tiene ese servicio, entonces lo aseguré a través de la empresa. Y luego un amigo me recomendó un broker y pues los brokers siempre van y te consiguen el mejor, como que el mejor deal. Entonces yo diría a través de un broker, los bancos ofrecen muchas herramientas en línea para hacer un cotizador, o sea, Ok, simulaciones en las que tú entras y dices, este es mi carro, tengo una licencia G1, G2 o G, y de eso va a depender el, depende. el premium que te Ok, cobren, claro. Entonces, eso, y pones los años de experiencia, tienen en cuenta dónde vives, tienen en cuenta si el carro en la noche está en un sótano o está al aire libre, mm, um, que tienen en cuenta, a ver, la edad del conductor. Entonces, pues conductores mayores se asume que son más tranquilos para manejar, menos riesgo. Hay varios factores que te evalúan. Y de hecho, la primera aseguradora con la que yo estaba ofrecía un servicio, una aplicación en la que podían monitorear mi modo de conducción y dependiendo de eso me hacían descuento el siguiente año. Pues nunca lo ok. tomé porque pues a mí me gusta acelerar, entonces obviamente no me iban a dar descuento. Sí, entonces ahí de Ok. entrada ya estaba perdido, Oh, pero todo dentro de sí, los, dentro de los límites establecidos, sí, ¿no? claro, pero sí, pero. Ok. Pero sí, pero existe esa posibilidad y es una forma de ahorrar, porque
si tú frenas muy suave, arrancas suave, esa aplicación mide todo eso y dice, usted es un conductor bastante seguro, entonces le vamos a bajar su premium. O sea, tú tienes que pagar para que exista esa aplicación dentro de tu seguro, ¿sí? No, pues No tienes. ellos tenían ese servicio Ah, ok, es un servicio. incluido, entonces Ok, ofrecen esa, yo creo que muchas compañías lo tienen. Entonces tú ok. bajas la aplicación y la tienes activa y cada vez que vas a manejar, pues ahí guarda los datos de tu estilo de conducción. Ok, ¿ese seguro se paga anual? ¿Se paga mensual? Cuando lo cojo. Yo lo pago mensual, tienes la opción de pagarlo o sea, en un solo pago, Ujú. pero no lo difieren y sin intereses ni nada, entonces yo lo pago mensual. O sea, pues debemos entender que a diferencia de países como el nuestro, que normalmente las personas tienen dos tipos de seguro, uno el obligatorio, Mm, que es pues el que necesitamos El tener SOAT, para cubrir sí, nuestros SOAT a terceros, y el otro que es todo de riesgo. cubrimiento todo riesgo, ¿ese no existe en Canadá? El seguro ¿O todo es, riesgo ese es el que ese es paga. obligatorio? O sea, Ese es ese el es el... obligatorio, si no hay Ok, algo como un SOAT, digamos, porque ok, el de todo riesgo, o el único que se paga aquí, ese tiene pues de cubrimiento de daños a terceros, bueno, todo. todas las coberturas, exacto. No necesitas pagar otro seguro y además es bastante costoso, entonces pues ahí ya va incluido todo. Ok, y ahí asumo yo que si yo tengo, me roban mi carro, también está Sí, ahí incluido todo sí, sí, este sí, tipo de cosas. Ok, sí, o sea, es todo en uno. Ahí tenemos en ese seguro. sí. Bueno, ¿y tú recomiendas algún tipo de seguro en especial con tu experiencia que ya llevas de manejo? Mm, Pues realmente un tipo de seguro no. Lo que recomiendo es definitivamente conseguirlo con un broker, porque ellos o sea, buscan la mejor alternativa de acuerdo con tus necesidades y, y depende mucho de lo que te decía, el tipo de licencia que tienes, dónde vives, principalmente eso. En Toronto es más costoso, por ejemplo, ahora que yo me movía fuera de Toronto, bajó mi premium Ok. porque estoy en una ciudad que el promedio de edad es 60 años, más de 60 años. Eso también podría verse como algo más riesgoso, ¿no? Que los Mm. viejitos de pronto. Pero no, en temas de Ok, seguros, pues es más confiable. resultó sí, en un beneficio para mí. Entonces, eso a mí me decían, por ejemplo, antes donde vivía, estacionaba el carro en un sótano pues de un edificio normal, en un sótano de parqueadero, en un edificio en donde era un mall, donde vivía, era en un mall y ahí mismo estaba los El apartamentos, apartamento. entonces había Ajá. mucho acceso de gente que no vivía ahí, sino de los visitantes al Ah, centro ok. comercial, entonces eso era un factor de riesgo adicional para el seguro, eso me decían a mí. Ujú. Y ahora pues ya estamos, o sea, parqueamos el carro en la casa, entonces ahí hay menos riesgo y eso también ayuda a que baje el premium. Otra cosa que es importante para que te baje el premium es si en invierno, pues tú sabes que acá son casi 7 meses de frío, Ujú. si vas a usar llantas de invierno o no. Entonces, si usas llantas de invierno es más seguro y ahí te baja el premium también. Y para registrar que sí tengo en mi carro con las llantas de invierno, que además es una inversión importante, Sí, ¿qué debo hacer para que lo pueda constatar y me baje mi tarifa? en el momento en que estás adquiriendo el seguro, te hacen ¿Esas toda preguntas? esa evaluación, sí. Entonces, eh, sí, te dicen, te va a poner llantas de invierno y pues siempre se parte de la buena fe, ¿no? Tú dices que le vas a Mm. poner y le pones. Y también el kilometraje. Entonces, tú dices, yo lo voy a manejar 5.000 kilómetros al año, es más bajo que si lo vas a usar 15.000. Te preguntan cuál es tu uso diario. Si tu commute es ir de una ciudad a otra, pues vas a tener mucho tiempo en autopista, es más riesgoso. O si tú no usas el carro para ir a trabajar, sino te vas en tren, simplemente lo usas los fines de semana para salir alrededor del barrio, ahí también baja. Evalúan muchos factores para determinar el precio de tu prima. Ok, voy a tocar un tema que de pronto tú ya lo sabes porque es usual que uno lo haga. Sí, Cambiar las llantas para invierno, o sea, ese conjunto de llantas de invierno que tienen unas características diferentes por seguridad que deberíamos sí. tenerlas todo. ¿Cuánto puede llegar a costar ese cambio de llantas?
Depende del vehículo, depende de si, digamos, lo más... ¿Cuánto te costó a ti en el primer en carro el que te compraste? Jetta las compré usadas. Entonces entré aquí Kijiji y busqué llantas de invierno para este carro y las conseguí con rines, que es más fácil tener cada set de llantas con sus propios rines y no tener que quitarle la llanta a los rines que Ujú, tienes puestos en el carro. O sea, no cambiar las llantas, sino la pieza completa, llanta sí. con rin. Ujú. Me costaron $400 para ese carro. Eran usadas, pero estaban buenísimas. De hecho, después las vendí, cuando vendí el carro, también las vendí aparte, las vendí como en $300. Entonces al final, pues Estuvo estuvo bien. súper bien, sí, sí, sí. Ok, y es normal que las personas tengan sus llantas de invierno ahí reservadas. Claro, es normal. Lo que a veces ocurre es que uno no tiene espacio donde meter cuatro llantas en el Mm, apartamento, por ejemplo. Entonces, a veces hay sitios que te ofrecen un storage que cuesta $100 al año. Entonces, pues las mm. tienes y vas y la cambiada de las llantas cuesta $80 o algo así. Te puedes conseguir en menos, pero claro, yo lo que hice, dije, no, yo me voy a comprar un gato y las monto yo. Entonces, pues me compré el Y que gato. además, sí, y además tengo entendido una cosa, que cuando hay que hacer ese cambio de llantas, eso no es como que yo fui y cámbiame las llantas, sino que hay que hacer una fila y en época de invierno que a veces se nos adelanta y llega un Sí, poquito así como de improviso, hay unas filas muy grandes para poder sí. esperar un turno, días, semanas para poder que De alguien hecho, te cambie. sí. De hecho, no es lo que normalmente ocurre, no es que llegues a que te la cambien, No, tienes que pedir cita. correcto. Entonces, pides tu cita y ya sabes que llegas ese día, ya tienes tu cupo asegurado, Tu pero lo que agendamiento, recomiendan, claro, lo que recomiendan es hacerlo con tiempo, claro. porque ya cuando... Ahora, tampoco es que si manejas con llantas normales de all season, pues te vas a estrellar en la primera nevada, ¿no? Pero pues Por sí, seguridad. lo ideal es tenerlas ya instaladas cuando ya se pone bien frío y cuando va a nevar. Sí, 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 pero a veces como que se nos adelanta o se nos cambia rápidamente el Sí, clima, entonces como que descuadra todo. sí, sí, sí. Voy a atreverme de una vez a preguntarte una cosa, además de las llantas, ¿qué otro tipo Sí. de cosas debemos tener previstas para el invierno? Pues porque las otras estaciones no son complicadas, que Sí. definitivamente se deben tener en cuenta. O sea, ¿cuál es el kit? Sí, ahí depende, digamos, vamos a asumir que tu carro, que lo estacionas en la calle, ¿no? Entonces, Mm, ahí sí, tienes que tener en usual. cuenta, hay que monitorear el estado de la batería, pues si puedes saber que tu batería está nueva, bueno, no nueva, ¿no? Pero que está en buen estado, o sea, tener un registro de cuándo cambiaste la batería, porque a veces cuando está muy frío, menos de 30, eso drena la batería completamente y pues vas a Ok. salir y prendes el carro y está muerto. Mm, Eso es uno. Tienes que ponerle anticongelante al líquido para lavar los vidrios, mm, porque pues de nuevo el carro está, el si está a agua. menos 30 afuera, eso queda todo. Bien. em, ¿Qué otra cosa? El líquido refrigerante normalmente ya los carros aquí ya lo tienen con anticongelante, porque son carros que Ok. están para uso acá, entonces ya se tiene. Otra cosa que recomiendan es hacerle un recubrimiento, eso yo se lo hice al primer carro, al segundo no, porque ya de fábrica lo tiene, un recubrimiento antióxido, eso es una protección anti-rust. Eso me costó $150 y lo llevé y le aplican un líquido, le meten pues un líquido por algunas partes debajo del carro y eso es porque claro, con la sal Con los la sal que carros limpian las calles, y sí, eso claro. afecta muchísimo Total. la estructura del carro, entonces recomiendan hacer eso. Eso en cuanto a cuidados por el invierno. Otra cosa, tienes que tener en el baúl del carro o en el carro como una palita, eso es Ujú. pues un palito para quitar como un chipper, para quitar el hielo de los vidrios porque pues normalmente no es que solo te quede la nieve así suavecita y la quites, tienes que Mm, tener algo duro para quitar el hielo del vidrio y pues poder operar el carro, ¿no? Además tú no puedes andar con el carro lleno de nieve encima porque la policía te puede multar porque, no sé, vas en el highway y arrancaste con un bloque de nieve encima, eso se cae, pues le cae encima a otro y puede causar un accidente. Entonces tienes que limpiar el carro antes de arrancar. ok, es muy complicado el tema. Estoy imaginándome la figura que es normal. Tienes tu carro al frente, no todo el mundo vive en una casa, tienes el Sí, carro al frente, ahí en la calle, y está todo lleno de nieve. ¿Qué hay que hacer? O sea, ¿cómo se procede en ese tema? sí, ahí es.
complicada. Por lo general, cuando hay tanta nieve, a veces la gente trabaja desde la casa. Bueno, y las nevadas duras pues son un tema, obviamente. Y el problema es que si lo parqueas en la calle, por lo general pasa como la pala, el La bulldozer ma- este que limpia las calles Ujú. de la ciudad y pues te llena el carro de nieve porque la limpia hacia un lado y te Tiene que... cubre el carro. Claro, entonces lo que tienes que tener es la cosita que te decía, el palito ese para limpiar los vidrios y además tienes que tener una pala para desenterrar el carro y además tienes que tener buena energía, tener buen estado físico. Y tienes que tener una pala fuera del carro porque sí quedó el Claro, carro no, hundido. claro, no, la pala sí es mandatoria, pero eso ya es como un accesorio de la casa. Entonces, con la pala Ajá. que tienes en la casa, pues desentierras los lados del carro y luego limpias el carro por encima y pues ahí ya, si puedes arrancar, arrancas. O sea, con la fuerza del Bueno, carro ya tumbas la nieve que hay al frente. Mm. Dios mío, o sea, si le seguimos hablando de la nieve, yo creo que Y la nadie va gente a sí, sí. viajar porque es No, que pero nadie va a tener un carro. no, pero no, el carro, pero el hecho de tener carro, y yo alguna vez te lo había contado, Sí, cambia la vida, ¿no? Entonces el sí, carro, como tú lo decías, no es un lujo, sino es una necesidad. Más cuando uno tiene total. niños y pues obviamente ya te da más libertad de ir a hacer mercado con el carro. Todo esto vale la pena la paleada, o sea, el carro es un miembro importante de la familia. Es muy Sí, importante. Bueno, en términos generales, si te preguntaran cuáles son los gastos implícitos de tener un carro, a mí me dejaste pensando en una cosa, tu amigo que tenía una licencia G2, su seguro le sí, costaba alrededor de 400, un carro promedio, 450, me dijiste más o menos, sí, como men- 400, no, no tanto para mensual, ¿no? Estamos hablando de mensual. mensual. Es muy caro. Es platica, claro, y eso es el solo seguro. Una persona Sí. que ya avanzó y tiene su licencia en esas mismas características, me dices que más o menos pongámosle 200, la Sí, yo en mitad. este momento pago 160, claro, porque estoy fuera de Claro, ¿verdad? Toronto, pero me bajó muchísimo, 160 Pero dólares. eso es una súper idea, pues para tener en cuenta también dónde es que voy a rentar Sí, o dónde voy a vivir también, porque tiene que ver bastante con eso. sí, es que hay muchos factores para evaluar en el momento de decir dónde vivir, entonces ahí tienes que ponerlo en una balanza, ¿no? El primero es, pues, cuando uno tiene hijos, que los colegios sean buenos. Luego, todas estas cosas, pero sí, ya son Sí. otros temas, ¿no? Una combinación de factores, pero Claro, bueno, un tip muy importante que sale de aquí es, puede llegar a suceder que pues hasta el seguro pueda llegar a cambiar su valor por el lugar donde estemos viviendo. sí, Pero vamos a hacer como así un check rápido, como que cuáles son los gastos que normalmente implica tener un carro. Entonces, empecemos que, bueno, obviamente pongamos que la persona ya tiene su carro comprado porque pues el sí. presupuesto de la cuota del, del carro seguramente va a depender del monto y de Ah, muchas claro, cosas. sí, sí, Pero sí. supongamos que la persona ya tiene el carro. ¿Qué gastos son los que tienen inherentes mensualmente? Y hazme una cuenta promedio. ¿Tú cuánto te gastas en Sí, gasolina? Yo sé que acabaste de mudarte, pero en el anterior sí. lugar, Ujú. ¿cuánto te gastas en promedio de gas? ¿Qué tan costoso es la gasolina? Sí, ok, listo. Pongámosla en un símil como con Colombia, que tan Sí, costoso llega a ser. vamos a asumir que no, que ya pagaste el carro, ¿no? Que no Sí, tienes que una ya pagamos el cuota, carro. no Yo tienes una tenía cuota algo de que fue leasing pago. ni nada. Ujú. De gasolina, en el carro que yo tenía antes, yo me gastaba $50 cada 2 semanas. Ese carro era Ok, bastante eficiente. Ahora me gasto 160, 170 al mes. ok. Entonces es un poquito más, este carro consume más, pero ponle un promedio, no sé, $100, $100 al mes de Gasolina. gasolina. Sí, Ok, 100, $120 de gasolina al mes. ok. Sin andar tanto, ¿no? O sea, esto es con un uso normal, en distancias normales, no de ir ciudad a ciudad, porque ciudad a ciudad te gastas mucho más. Y podemos estar hablando entonces de 120 más el seguro que depende de la licencia, pero podría ir desde $400, Ponle pongámosle a 300, ponle 300. 300, porque lo ideal es que la gente pueda tener su licencia G, o sea, el objetivo Sí, es tener la licencia G por todo, porque no tiene restricciones, porque las otras sí tienen por restricciones el de valor del seguro. horario, claro, por el monto del seguro. Como sea, hay que apuntarle a la G porque eso tiene un impacto en tu flujo de caja mensual. Entonces, Ok. sí, ¿Al asumamos que cuánto tienes la G. tiempo tú la tuviste Yo la después de llegado? tuve, ponle 6, 7 meses. Tan pronto la tuve, ahí Ok. compramos el carro. Entonces duramos casi 8 meses sin carro. Ok, pero bueno, ahí ya se nota, pues ya hay una disminución en el tema Sí, de tener el carro. sí, sí, sí.
Ok, Entonces, bueno, volviendo a la cuenta que estábamos haciendo, ponle sí, 120 de gasolina, asumamos 200 de seguro. sí. ¿Sí? Mantenimiento, yo hago una provisión de $50 al mes, porque no necesariamente te los gastas, pero si yo acabo de hacerle el cambio de aceite a mi carro, me costó 500 y pico de dólares. Pero pues también, sí, si no lo llevas al concesionario, hay unos sitios que es como allá Quick Oil o Mr. Lube, no sé Ujú. qué. Ahí lo llevas y es más barato, un cambio de aceite puede costar 200. ¿Cuánto vale Entonces, una despinchada de una llanta? esa es una buena pregunta. Y de O hecho, sea, me porque pasó es que hace eso, poco que se me estaba bajando una llanta y dije, pero ¿dónde? Acá donde hay, no es que haya sí, el claro, montacargas. o sea, un montallantas, o sea, Y ahí, bueno, hay unos sitios como a lo que llamamos en Colombia unas servitecas o algo así. sí, sí, sí. Pero de eso, no, el arreglo de una llanta puede costar, depende de qué tan mala esté, qué tan dañada esté, $40, $50 puede costar el arreglo. Si una persona se le estrella el carro o le estrelló el carro, ¿es frecuente que lo lleve al concesionario o lo llevo a un taller? Hay de todo, hay talleres también, entonces ahí uno consigue, yo acabo de conseguir, el vecino me recomendó, me dijo, no, pues hay un tallercito, o sea, este cambio de aceite fue en el Sí. taller del barrio, pero pues un taller que se ve bien y estaba recomendado, entonces sí, pues uno busca en el concesionario, por lo general te van a cobrar mucho, la mano de obra es supremamente cara. Te doy un ejemplo, la hora hombre cuesta $170, entonces es una locura. Entonces, claro, lo que me costó ahorita 500 en el concesionario fácil me costaba $1000. Entonces, pues, bueno, ahí uno decide cómo lo quiere hacer, pero pues pagar en un concesionario no tiene mucho sentido. Ok, bueno, Pero y existe la funciona. opción. A tu pregunta Ok, existe, hay talleres de barrio. ok. Si yo me llego a estrellar, normalmente todo corre por cuenta del seguro y yo pago igual que acá un deducible. Pagas O un sea, deducible y tú escoges el deducible y eso también va a afectar tu premium, ¿no? Entonces, ah, ok. si quiero que mi deducible sea el 2%, pues así mismo tu premium va a ser más alto. Ahí balanceas el riesgo, ¿no? Entonces dices, no, pues que quiero que mi deducible sea más alto, pues te baja X monto tu premium mensual. O bueno, anual, eso te lo calculan es anual y luego te lo dividen Ujú. en 12 partes. Ok. ¿Tuviste que acudir algún día, o no, no, creo que, no sé si te haya aplicado, pero tuviste que acudir a algún crédito para comprar vehículo? Y si no lo hiciste, sabemos si hay algún tipo de créditos Sí, específicos para eso. ¿Tienen alguna tasa especial o sí, consideran algo? sí hay, las tasas son muy buenas. En el primero era un monto que ya teníamos destinado para el carro, entonces, y no queríamos afectar nuestro flujo de caja mensual, entonces ese lo compramos, se lo pagamos, entonces Ujú. no teníamos Un una crédito. cuota mensual y por eso pues era más favorable para nosotros. Y en este carro que tengo ahora está financiado, la misma marca tiene su compañía de financiamiento, entonces ellos ofrecen unas tasas buenísimas, yo estoy pagando el 1.9 anual, creo, o algo Ujú. así, es una tasa súper buena. Y Ok, es, ¿me puedes dar, por ejemplo, un ejemplo? ¿Tú cuánto pediste y cuánto estás pagando? sí, a ver, ese carro, a ver, me recibieron el otro en parte de pago. Estoy pagando una cuota de 500 al mes. ¿Sobre cuánto, sobre qué monto que pediste? 40 y pico, como $40.000 más o menos. Sobre 40.500 dólares, más o menos promedio. Eso incluye, me imagino que Y el esa, seguro. y esa No, 4 años. esa 4 años. No, el seguro dices, ¿el seguro del que estábamos hablando? Sí, No, el seguro es aparte. ok. 500 es la cuota del carro. 500 y en este Pero, momento, ok. mm, Entonces, una persona como tú que compró un carro, ¿de cuánto me dijiste? ese carro, 50 y algo, $52.000 más o menos. 52.000. Pero pues no necesitas un carro, a ver, eso es un caso particular, no necesitas Sí, un carro de $52.000. O sea, el Jetta estaba perfecto y tenía un baúl más grande, pero ya depende de las necesidades de cada persona. Pues, sí, a mí me gustan los Sí, carros que corren más, sí, entonces es un carrito sí, más sí, potente. sabíamos. Ok. Entonces, por eso, pero lo más inteligente, obviamente, y se lo digo a todo el mundo, no se compren un carro caro, o sea, eso aquí en cualquier parte del mundo, comprarse un carro caro es una decisión financiera muy mala, pero pues, pero uno Pero tiene bueno, lo que darse favorable su que gustico, ¿no? tiene
lo favorable que tiene es que la tasa no es muy alta y qué tan difícil es sacar ese crédito del vehículo. No fue nada difícil. Pues, a ver, como todo, siempre depende del respaldo que tengas. Si tu capacidad de endeudamiento lo permite, pues está bien. Ellos mismos hacen todo el trámite, fue súper fácil, la verdad, solo con ¿Y una cuánto certificación. tiempo Mm, en certificación laboral, me Sí, imagino? exactamente, los documentos que te piden siempre. Y eso no, eso fue en un par de días, 2, 3 días, lo aprobaron y ya, y principalmente lo hicimos fue porque la tasa es muy baja, entonces Mm, no queríamos estar pagando intereses sobre ese monto, tantos intereses. Entonces, como la tasa es tan baja, dijimos, bueno, vamos a darnos ese gusto. Pero sí, vale, lo que te digo, con $15,000 te compras un carro perfectamente bueno, funcional, familiar. El Jetta era un ejemplo buenísimo porque además eficiente, ese carro tenía, ujú, no sé, te digo, un motor 1.8 turbo, súper eficiente y andaba muy bien, pero bueno, ok. sí. Y los impuestos de ese carro, qué tanto pagaste de impuestos del Jetta versus este carro? Ah, Ese Jetta era de 15.000, el sí, de ahora es de 50.000, pongámosle en sí, promedio. sí. ¿Cuántos son los Ujú. impuestos de cada uno? A ver, impuesto es cuando te refieres al impuesto anual o cuando compras el carro pagas el 13% de impuesto, ¿no? Ese es el tax del Cuando carro. eso es cuando compro, Cuando lo compras, pues pagas el impuesto como cualquier bien que pagas el sí, HST, pagas el 13% del valor del carro en impuestos, ¿sí? ok. Pero ese es el impuesto como de la compra del vehículo, no del mismo. De la adquisición. Aquí en Claro, no, Colombia tenemos nuestro impuesto por claro, todo, incluyendo no, el no, del no. carro. Eso es un punto a favor acá. Acá no pagas un impuesto de esa magnitud, que además podrías pagarlo y lo pagarías con gusto porque pues se ve reflejado en todo. Obviamente. Pero lo que pagas se llama un license fee, que sí, es un fee por El como la derecho placa. a conducir. Sí, es como el registro de la placa del carro. Ah, bueno, para En allá vamos, en sí. Ontario son $120 anuales, entonces lo pagas cada vez, se vence en tu fecha de cumpleaños. Entonces ahí lo pagas. Ellos lo pagas en línea, te llega un recordatorio, ya se le va a vencer su license Licencia. fee, pague $120, te ofrecen pagar 240 por 2 años, pero no hay ningún beneficio, entonces yo siempre lo pago anual. ¿Y lo pagas en línea de una Sí, lo vez? pago en línea con tarjeta de crédito. Te llega eso como un mail Sí, diciendo porque tiene todos tus datos, me sí. imagino. Y si no, o sea, y si yo no la renuevo, o sea, ellos, ¿cómo van a saber que yo sí lo renové o no lo renové? Si no lo renuevas, O sea, ¿me cambian mi placa o no me cambian mi placa? no, tú tienes que renovar, o sea, tienes que renovarlo. Si no lo renuevas, no puedes circular. O sea, a ti a ver, lo que haces es que cuando pagas esos 120 te llega un Ujú. sticker al correo. Entonces tú le pones ese sticker a la placa y dice año 2020 o 21. Y al Y mes. si un policía te encuentra con el sticker vencido, pues ahí tienes una multa. ¿Y viene el año y el mes o solamente el año? Ay, creo que viene el año y el mes. Es un sticker Sí, es que pequeñito, creo. pero, Ah, pero principalmente, o sea, ellos tienen una forma de identificarlo, el del año, no sé, el ujú. del año rojo. Entonces ya pues, simplemente el que no está así, pues ya. Bueno, nos hemos desviado un poquito porque este tema es muy emocionante y trae Sí, muchas arandelitas, sí. pero básicamente hay una cosa muy importante y diferente con respecto a nuestros países, es que no hay un pago de impuestos así taxativo, pues como del tema de por tener el carro, entonces tienes que No. pagar. No, es otro concepto que ya vamos a hablar, pero sí hay un impuesto y es bueno saberlo, entonces siempre en Canadá, todo lo que uno vea es súmele el tax, o sea, súmele Ah, los sí. impuestos, Sí, todo, sí, todo, sí. todo. Y eso incluye, obviamente, el carro, que nos Los dijiste carros, ya, que entonces es el porcentaje ¿de qué 13 por, porcentaje? 13, 13%. Entonces 13%. es Compro mi carrito, significativo. Mm. de siempre que vaya a llamar en concesionario, lo que sea, entonces me dan el precio, súmele el 13%, porque eso es lo que va a tener que pagar. Sí, porque Ese te es dan el precio sin tax, entonces siempre hay que tenerlo en cuenta, porque tú dices, bueno, me alcanza 50,000 y ya luego tienes que ir a claro, pagar y eso $56,000 del carro claro, y realmente. eso es platica, claro que Sí, sí, sí. sí. Y eso lo debería uno también incluir cuando pide el crédito.
Sí, claro, todo el monto lo tienes que, te lo financian. De una vez. Sí. Ok, perfecto. Pasemos a algo que ya medio tocamos así tangencialmente, pero es que eso es muy de allá. O sea, eso no lo vemos en nuestro país. Y es, Ujú. hay algo y es que los carros tienen una placa y la placa es de cada uno. Sí. Entonces, eso es como, explícanos un poquito, o sea, la placa, o sea, si es de cada uno o la Sí, placa viene con el carro, ¿cómo no, se no, saca no. Es de, esa placa? es de cada persona. Como te decía, el primer carro lo compramos en un concesionario, era un usado Sí, certificado. Bueno, ambos han sido usados certificados, pero en el primero, pues era el primer carro que teníamos en Canadá. Entonces, ellos registraron, o sea, me registraron a mi nombre una la solicitud placa. para una placa. Se paga la placa que creo que cuesta $30 la placa y pues los $120 que te decía del, del licensing fee. Entonces ellos hicieron todo ese trámite ante la autoridad de tránsito, me imagino. Y ya cuando fui a recoger el carro, pues me dieron mis placas nuevas. Bueno, ellos me las instalaron, pero ya son mis placas. Entonces, asimismo, cuando cambié el carro, le quitan las placas y se las pusieron a mi nuevo carro. Y yo conservo mis placas y las puedes hacer personalizadas también. Ahí te cobran un fee y pues puedes ponerle Patricia, si quieres, Ok, o lo que sea. la personalizo porque es que siempre me la llevo y la cambio cuando cambio de carro. Exacto, la placa es tuya, entonces se la pones a tu carro. Y puedes, si tienes más carros, pues pides otras placas. Si yo no compré el carro en el concesionario, o sea, si yo llegué Mm, y voy a adquirir mi placa, ¿qué tengo que hacer? sí, ahí, Si eso, por eso es que esa vuelta es recomendaba, mejor ir. claro, por eso es que recomendaba Claro, no agregarle complejidad a esos momentos. claro, porque es que eso es muy, Claro, y no, además el concesionario te da la tranquilidad de, pues te dan un carro certificado, te dan ciertas garantías, qué sé que yo. uno no sabe cuándo está llegando, Claro ¿verdad? que si se lo vas a comprar a un particular, pues no sabes. Aquí también hacen Puede fraude, suceder, scams y cosas puede así. Puede suceder, que tengan un carro con el motor claro. para reparar y tú, lo que hacemos en Colombia, no, pues lo llevo a revisar. Es más complejo, ¿no? Porque tienes que ver el carro, llevarlo a revisar a algún sitio que por lo general pues, uno no conoce acá. Entonces, pues tienes que buscar el sitio. Luego el tipo te dice, bueno, tome su carro y consiga las placas, ¿no? O ya tiene las placas, entonces te toca hacer el Sí, trámite en línea, ir y pedir tus placas y me imagino que meter los datos del carro, tus datos. Hay que hacer más trabajo, pero tú sabes que todo está diseñado, todos esos procesos están diseñados para que los haga la gente. sí, total. Entonces, simplemente en el concesionario, pues uno, aquí, entre más te puedas simplificar la vida, es mejor. Total. Y Y pues sobre todo nada, somos nuevos en Canadá. claro, entonces está uno, pues, o sea, ya tienes mil cosas en la cabeza que solucionar, pues al menos ese tema dices, bueno, el concesionario que lo resuelva, porque yo no soy experto en temas de trámites de Todavía no lo somos. tránsito, claro. Claro, Entonces perfecto. sí, pero se debe poder hacer, tienes que hacerlo, entonces tienes que conseguir tu placa. Claro, y de las cosas no muy chéveres que te voy a hablar ahorita, pero que suceden, porque no suceden en todo lado, es Sí, que podamos tener comparendos, o sea, que sucede que a veces por falta de información, yo digo que mm, ignorancia en el tema, pero sí, pues es que estamos hablando de dos sistemas de transporte distintos, de ujú, manejo totalmente distinto, llegan y suceden los comparendos. Los sí, comparendos se distinguen en Canadá por tener como de manera notoria una hojita, o sí, cómo sé yo que me pusieron un comparendo, cómo es un ok. comparendo. Entonces, sí, el comparendo, normalmente tú ves, hay unos oficiales que son específicamente para el tema de control de tráfico y de parqueo. Entonces ves los Ujú. carritos dando vueltas y ellos paran y ponen los tickets, toman una foto a la placa del carro y ahí la maquinita les imprime un ticket amarillo, es un amarillo súper visible. Cuando ya vas caminando a llegar a tu carro y ves una amarillita Super ahí, bandera. ya sabes que te pusieron tu ticket. Entonces sí, son bastante visibles, son de plástico para que aguanten cualquier nieve o lo que sea, no se, Sí. no se deshacen. Eh, aunque quieras, no se deshacen. Entonces, bueno, ahí pues nada, te dejan el ticket, tienes 15 días para pagarlo. Si no lo pagas, después te cobran unos cargos administrativos y no te permiten renovar esa licencia, el license fee. Entonces, tienes que pagarlo porque si no, pues va a ¿Cuántos días? costar Perdóname, Iván, ¿nos 15 recuerdas? días. 15. 15 días. ¿Y Tú tengo que puedes, pagarlo así no esté de acuerdo? puedes apelarlo, si no estás de acuerdo, puedes apelarlo, entonces vas
bueno, yo ya lo hice alguna vez, vas al City Hall y dices, vengo a apelar un ticket, entonces te preguntan, pasas a donde una persona te dice, ¿por qué lo quiere apelar? Dices, no, porque la verdad yo no estaba estacionado ahí, qué sé yo. O sea, por cualquier motivo que tú consideres que es válido Ujú. apelarlo, pues lo puedes explicar ahí y ellos te van a decir sí o no. Entonces, pues nada, muchas veces no te conceden la apelación o te hacen algún descuento dependiendo de, eso es ahí ya a juicio de la persona que está evaluando tu caso. Sí, como ejemplo, pues a mí me han puesto tickets de parqueo que afortunadamente no afectan la Ujú. licencia, no te ponen Sí. puntos, como mencionaba al comienzo. Entonces me pusieron uno bastante alto y fui y dije, oiga, la señalización era confusa. Yo Ujú. creí que estaba parqueando en un sitio permitido. Me dijeron, sí, ahí es permitido, pero usted dejó el carro un poco corrido, como, no sé, un metro corrido, ya en una zona donde no es permitido. Entonces, eso es un consejo que doy, es hay que ser muy cuidadoso con las señales. Ok. Uno diría, pues, ay, tan fácil ver la señal, está permitido o no, pero no son tan fáciles porque a veces tienen condiciones del día, de la hora, de la distancia donde puedes parquear a partir de la señal. En general, yo prefiero siempre confirmar si hay alguien por ahí, un policía o algo, digo, oiga, acá puedo parquear y ya me aseguro porque sí, esa vez me pusieron ese ticket y fui a apelarlo y me dijeron, ¿por qué quiere apelarlo? Y porque la señalización no era clara. Entonces dijeron, ok, en su primer ticket le vamos a rebajar $100. Y ya, me rebajaron $100 y me dieron un plazo de 6 meses para pagarlo. Ok, pero la respuesta es inmediata. Sí, 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 Ok, sí, la respuesta es la inmediata. respuesta es inmediata y me dan un tiempo, o sea, para eso, para el pago. Sí, Y no funciona como en nuestros países que tengamos que hacer algún tipo de curso para que nos pueda bajar no, ese tema del costo del comparendo. No, no existe esa ok. opción. Hay otra opción que dices, no, definitivamente no estoy de acuerdo con la respuesta a la apelación y quiero ir a la corte. Entonces, Ujú. ya si vas a la corte y el juez dice, no, usted no tiene argumentos, lo paga y tienes que pagar creo que los gastos, algunos gastos adicionales por haberlo llevado a esa instancia. Pero siempre tienes hasta esa instancia para apelarlo, digamos, para disputarlo. Ok, perfecto. Bueno, entonces ya nos enteramos cómo se pone cómo me doy yo cuenta del comparendo. Ujú. Es que claramente me lo ponen ahí en mi Sí, en el carro, vidrio, en el ahí interior. notorio que es un papelito amarillo. Sí. El donde pago el comparendo se hace de qué manera, En línea. en Ahí, línea, el y, papelito pero no está. hay una oficina específica como que yo, nada, No, todo no, es no, en línea. no. Ahí en el papelito siempre está escrita la dirección, dice para pago en línea, vaya a esta dirección y entras, es fácil, metes el número del comparendo y ahí te dice, es este monto, quiere pagarlo con, no sé, con transferencia electrónica, con tarjeta de crédito y lo pagas. Ujú. Perfecto, y si no estamos de acuerdo, entonces podemos también hacer como una apelación. Y Sí, si no pago el comparendo, entonces el comparendo me puede dar también lugar a sanción, claro, y no te permite renovar tu tu licencia. licencia, El fee este de los $120 que te decía de la licencia, entonces ya quedas con la licencia vencida y pues obviamente ya estás en un problema porque y la afecta policía te lo también puede el exigir. valor, y afecta también el valor de mi seguro. Ah, claro. Además, sí, además si tienes todo este tipo de cosas, ya esto entra como en un perfil de conductor que tú tienes y todo eso va a ir en contra de, pues, de tener un mejor premium de seguro, ¿no? Ok. Y nos hablaste también de algo, ya que vamos terminando nuestra reunión, de el sistema de puntos. ¿Ese sistema de puntos funciona para todo Canadá? Mm. No estoy seguro si es para todo Canadá. Pero Este que Ontario te mencioné sí, es para Ontario, sí. este es para Ontario y nos dices que hay hasta 14 o 15 15. puntos. Entonces, 15, cuando completas 15 puntos, sí. te suspenden la licencia por 30 días. Mm, Y tienes que entregarla. No sé si enviarla, ellos dicen, mm, sí, entregando, surrender, entonces la tienes que dar. Si mm. no la entregas, te la suspenden 2 años. Y ahí ya, pues hasta 2 años, ¿no? Dependiendo de lo que ellos determinen, pero hasta 2 años pueden suspenderte la licencia y cuando la quieras volver a tener, tienes que presentar los exámenes nuevamente. Ok. Incluso en la Bueno, primera suspensión de los 30 días tienes que presentar los exámenes nuevamente.
Sí, no, esto complique. Sí, Bueno, Iván, pues creo que ha sido muy clara la información. Una cosa asociada a los carros que es importante que las personas sí. contemplen, sobre todo por el tema del presupuesto, es frecuente que las personas utilicen el carro para su transporte del día a día del trabajo o es bueno utilizar el sistema de transporte, por ejemplo, de ciudades como Toronto en Ontario. O No es sea, muy ¿qué consejo frecuente. le damos a las personas? O sea, que es Ok. frecuente en cuanto al parqueadero, porque es que hay problemas de Mm, parqueadero y problemas también en comparendos cuando parqueas mal. sí, Entonces, sí, tienes razón. Y ese punto se me escapaba en el presupuesto mensual del carro. Cuando tenía mi primer carro, yo tenía que pagar una mensualidad de parqueo, que eran $150. Entonces, siempre es costoso. Y porque no, pues simplemente no había, el sitio donde vivía no incluía un espacio de parqueo. Entonces, pues, si vives en una casa, pues tienes tu espacio de parqueo. Hay veces que las casas mismas no tienen espacio de parqueo, entonces tienes que pagar para parquear en la vía, pero tienes que pagar un derecho. Ese no es tan costoso, pero igual pagas. Entonces, eso, ay, pero ¿qué fue lo que me preguntaste? Ahora me desvié. bueno, de los, Ah, bueno, el ya, el costo de commute. la, No, sí, perdón, ya me acordé. Entonces, normalmente la gente no va al trabajo en carro. Lo que ocurre es que el sistema, pues el sistema de transporte, ya sea metro o tren, es más rápido y lo que tú decías, pues pagar parqueadero todo un día, no, eso, más si vienes de otra ciudad, el combustible, eso no es rentable. La necesidad del carro es para el fin de semana que tienes que hacer mercado o yo lo que hacía, por ejemplo, yo llevaba a mis hijos al colegio en el carro, pues en mm, invierno los llevaba al colegio, los dejaba, volvía a la casa, estacionaba el carro y me iba en metro al trabajo. claro, y Entonces, los lugares de parqueo, pues en los lugares donde uno trabaja, yo me no, imagino que llegan a ser súper costosos. es muy costoso, sí. Entonces, pero te doy un ejemplo, había un compañero de trabajo, yo trabajo en el centro de Toronto, entonces ahí llega el tren que viene de otras ciudades. Ujú. Él vivía en otra ciudad, pero venía en carro siempre porque su esposa trabajaba ahí en la misma empresa. Entonces, les resultaba más Ah, favorable ok. venir en el carro los dos que pagar tren los dos, porque el tren es Los dos. costoso. Entonces, al final tú haces, o sea, haces los números y lo que te resulte más rentable, ¿no? Pero como sea, manejar todos los días de una ciudad a otra, pues más riesgo en el highway, el desgaste del carro también, ¿no? Porque son pues bastantes kilómetros. Ahí uno tiene que hacer las cuentas y ver pues, qué le resulta más favorable o qué le gusta más también, ¿no? Pero Ujú. normalmente la gente no usa el carro para ir al trabajo. Ok, bueno, ese es un dato útil y es más para otro tipo de cosas. Última pregunta, ya lo prometo, es que es tan frecuente porque en Colombia está siendo muy importante, igual que en países o sea, como en Europa, las Sí. personas se transportan mucho, obviamente en ciertos momentos en bicicleta. ¿Qué tan Mm, frecuente es ver eso en Canadá? Obviamente no en invierno porque estamos hablando ya de otro tema, pero sí, sabes que sí, y de hecho Toronto es una ciudad que es muy amigable con las bicicletas. Hay muchas vías que destinan un espacio para los ciclistas, unas ok, bicirutas, algo así. Entonces es bastante frecuente, pero lo que tú dices, depende del clima, porque sí, pues total. claro, ya, no, y tú ves a los canadienses y ellos montan en bicicleta, aún en invierno, andan en bicicleta. Ya es más un tema de si hay nieve, pues ya se vuelve muy complicado Sí, pedalear en medio de la nieve, a pesar de que limpian las vías y esto, y se pone más resbaloso. resbaloso. Pero sí, la gente usa bici bastante. Lo que buscan también es vivir cerca de donde trabajan, pero ¿Y la moto también es frecuente? no, la moto no es nada frecuente. No, es que no se ven. No se ven No sé. motos. No, en verano empiezas a verlas cuando la gente saca las motos, Las pero deportivas. superbikes, exacto. Pero no, nada, o sea, eso sí es súper diferente a Colombia. Así que veas las motos, nada, no ves ni una. Pasan días en que no ves ni una moto. Ok, bueno, sí, ese Sí. es un dato curioso de Canadá. Para los que quieran llegar a pensar en motos, no es frecuente, no es usual, no No, se ven, o sea, es muy raro. Los ves en el verano por alguna razón, sí, pero creo que no es lo más, más frecuente. más la bicicleta y bicicletas Mucho más la bicicleta, eléctricas o scooters definitivamente. eléctricas también se ven por ahí, pero motos no. Bueno,
Pues creo que ha sido un recorrido súper interesante, súper, o sea, para los hombres, para las mujeres, para todos, es un tema llamativo, pues Sí, porque además es un tema súper necesario. Hablar de del acuerdo. carro, que es algo frecuente, tú nos dijiste al principio, a nosotros nos tomó un tiempo tener el carro y Sí, hasta que, y es una buena alternativa, creo que es una de las cosas que uno puede, para cerrar, ir cerrando el capítulo, decidieron tener el carro cuando ya tenían una licencia que fuera lo suficientemente, pues como eficaz para el tema de también del presupuesto, sí, que no sea como ir a experimentar a menos de que sea algo totalmente necesario, pero si me va a salir muy costoso tener el carro porque no tengo la licencia de conducción adecuada, además eso tiene otras implicaciones también en costos. Otro consejo que nos dejó Iván, súper bueno, tipcito, también puede llegar a afectar el lugar donde vives, donde guardas el sí, carro, tantos temas que vimos hoy. Entonces, el carro no es solamente quiero comprar el carro y está muy barato porque no es un bien suntuario, pero es haga la planeación de tener el carro. Esta charla de hoy ha sido súper interesante, sí, Iván, me encantó. de acuerdo. Entonces creo que vimos bastantes cosas Qué como bueno, me para que alegra, hagamos una Patricia. buena planeación como la que hiciste, Iván. O sea, cosas que no De hubieras acuerdo, hecho, sí, sí, alguna sí. cosa que dices, Entonces, oh, yo nada, no hubiera hecho eso, yo no hubiera hecho eso, me hubiera funcionado mejor. Eso como que esa fue lección. no me hubiera, no me hubiera estacionado en ese sitio donde me estacioné. El Que fue, primer comparendo. sí, eso no lo mencioné, pero es el ticket más costoso que le pueden poner a uno en Canadá por Pero parqueo. sería bueno que la gente supiera el no saber esas implicaciones, cuánto Sí, nos puede llegar a costar. Y esto es sí. una ofensa que sin querer, por una Claro, no, gotica, o claro, sea, no es un una. desconocimiento de eso puede llegar a ser de cuánto. Ese cuesta $450, que es el ticket de parqueo más alto que hay. Es por parquear en un sitio Sí, destinado para personas con discapacidad. ni Entonces, siquiera un claro, poquito corrido. sí, que fue la cola, el baúl del carro quedó un Mm. poquito, es decir, si fuera el caso que hubiese llegado alguien a necesitar estacionar ahí, una persona con discapacidad, habría podido estacionar perfectamente porque el espacio estaba libre, solo estaba Mm. cubierto un poquito, pero fue un error, sí, de percepción mío, no, descuido, porque yo vi que me podía parquear, lo dejé un poquito corrido y me costó, me rebajaron $100, que es lo que la historia que les contaba de la Ujú. apelación. Me dijeron, bueno, es su primera ofensa, entonces, pobrecito, le vamos a bajar $100. Pero ese es un consejo que doy, hay que tener cuidado con ese tema. La conducción en general, tener mucho cuidado. Aquí funciona bien porque la gente respeta mucho las normas. Cuando paran en los pares, bueno, la gente es cuidadosa para manejar. Muy pocas veces se ve gente manejando así como de forma peligrosa. Entonces, ese es un tema y pues nada, las recomendaciones, todo es relativo a las necesidades de cada persona. Si usted tiene una familia con Mm. niños pequeños, como me pasó a mí, yo hubiera querido tener el carro desde el primer momento, y de hecho fui, o sea, apenas llegué, fui a un concesionario, pero me dijeron, no, tiene que tener primero la licencia, tenga en cuenta el seguro, etcétera, etcétera. Entonces ahí aprendí, ok, tengo que seguir unos pasos antes de venir a comprar un carro solo porque tengo la plata. Entonces, Sí, pues claro. bueno, ahí hicimos todo ese proceso, pero si uno es una pareja joven que no tiene hijos, puede moverse perfectamente en el transporte público. No es absolutamente necesario tener el carro. En verano, pues es chévere tenerlo para salir a viajar, conocer, demás. Es una comodidad como en cualquier parte del mundo, pero se puede vivir sin carro si uno no tiene hijos. Ok, hasta que planee y tenga y sea conveniente por presupuesto, porque ya Sí, tiene ciertas estrategias donde dice, me baja muchas cosas, me baja el seguro, me baja el crédito, o sea, tantas sí, cosas que uno puede llegar a considerar. Entonces, bueno, ya compramos el carro, ya no lo tenemos, ya no nos hacen comparendos ni nada de eso, ya aprendimos muchas cosas gracias a Iván. Iván, y seguramente nos vamos a ver en la siguiente reunión y ojalá que nos sigas contando cosas tan chéveres como las de hoy para aprender de la llegada a Canadá. claro que Muchas sí, gracias, Patricia. Iván. Con gusto. Descansa y nos veremos en el próximo capítulo. Ok, Muy que estés amable. bien. Bueno, Gracias. chao. Chao.